Nos vamos a ver aquí en el siguiente tema, que es trigonometría, el cual vamos a analizar las funciones trigonométricas. Bueno, primero vamos a comenzar por trigonometría. Trigonometría, su significado es tres, cono, ángulos, metría, medir triángulos. Medir triángulos. Es la trigonometría que estudia las relaciones que existen entre las figuras geométricas, sus ángulos y sus lados, utilizando funciones trigonométricas, las cuales esas funciones trigonométricas son las siguientes: la función seno, coseno, tangente, cosecante, secante y cotangente. La función seno se abrevia como SEN minúscula y es la razón que existe entre el cateto opuesto y la hipotenusa. ¿Qué quiere decir? Es cateto opuesto sobre hipotenusa. La función coseno es la razón que existe entre el cateto adyacente y la hipotenusa. La tangente es el cateto opuesto entre cateto adyacente. La cosecante es la hipotenusa entre cateto opuesto. La secante es hipotenusa entre cateto adyacente. Y la cotangente es cateto adyacente sobre cateto opuesto. Entonces, estas funciones trigonométricas las vamos a utilizar para calcular esa función trigonométrica de triángulos rectángulos. Entonces, primero vamos a regresarnos un poquito a lo que vimos en teorema de Pitágoras. Tengo un triángulo rectángulo en el cual decíamos que esta era la hipotenusa, este era un cateto, este era otro cateto, pero ahora las funciones trigonométricas nos van a servir para calcular o encontrar estos ángulos. ¿Sí? En esta primera parte nosotros vamos a simple y sencillamente analizar las razones trigonométricas, que son funciones trigonométricas, que son seno, coseno, tangente, cotangente, cosecante y secante. Entonces, como ahora nosotros con teorema de Pitágoras ya aprendimos a calcular hipotenusa y los catetos, ahora de qué va a depender o para qué nos van a servir esas funciones trigonométricas, pues para hallar esos ángulos que me falta encontrar. ¿Cómo saber cuánto mide este ángulo? ¿Cómo saber cuánto mide este ángulo? Una vez que me den los lados. Entonces vamos a suponer que a mí me dan un triángulo que me dicen que este mide 10, este mide 4 y este mide 5 metros, centímetros, lo que sea. Y primeramente me dicen, determina cuánto mide este ángulo. ¿Cuánto mide ese ángulo? Entonces, ¿qué voy a hacer a continuación? Bueno, voy a trabajar con respecto a este ángulo. Con respecto a ese ángulo, ¿cuál es el cateto opuesto? ¿Se acuerdan que vimos en videos anteriores ángulos opuestos por el vértice, ángulos adyacentes? Entonces, ¿cuál sería el cateto opuesto con respecto a ese ángulo? Sabemos que esta es la hipotenusa. ¿Cómo sabemos eso? Porque si es un triángulo rectángulo, este mide 90 grados. Y este ángulo es de 90 grados. Por lo tanto, el lado que está enfrente de él es la hipotenusa. Entonces, ¿cuál es el cateto opuesto? Si este es el ángulo,
Si este es el ángulo, el cateto opuesto está enfrente de él. Entonces, hipotenusa es 10 centímetros. El cateto opuesto es 4 centímetros. ¿Cuál es el cateto adyacente? Adyacente, recuerden que es el cateto que está pegado a ese ángulo, que en este caso es este de aquí. Cateto adyacente en este caso es 5 centímetros. ¿Sí? Entonces así es como primeramente vamos a identificar catetos opuestos, catetos adyacentes. Vamos a suponer que a mí ahora me dicen: quiero que encuentres ese ángulo. Calcula la magnitud o cuántos grados mide ese ángulo. Entonces ahora voy a trabajar con este ángulo. Con respecto al ángulo, este es con respecto al ángulo A. Con respecto al ángulo A, estos son los datos. Con respecto al ángulo B, ¿cuál sería el cateto opuesto? ¿Cuál sería el cateto adyacente? Y pues la hipotenusa pues es la misma, 10 centímetros. ¿Cuál es el cateto opuesto con respecto a ese ángulo? Pues es el lado que está enfrente de él, que es 5 centímetros. ¿Y cuál es el cateto adyacente para ese ángulo? Pues es 4 centímetros. ¿Sí? Eso es lo primerito que debemos de aprender a identificar: catetos opuestos, catetos adyacentes e hipotenusas, para poder encontrar las magnitudes de dichos ángulos. Entonces vamos, hasta aquí dejo la parte de introducción y ahorita vamos a los ejercicios.